Bendiciones, salud y paz para mi amada audiencia que sintoniza una vez más esta programación de la realidad de nuestra vida existencial aquí en este planeta Tierra. Le habla su pastor y doctor Nicanor González, auspiciado por nuestra incorporación Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Y aquí estamos para entregar una vez más una programación que nos da luz a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento, a nuestra comprensión de las cosas que están reveladas dentro del texto bíblico de Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos el Antiguo Testamento con 39 libros y 27 libros en el Nuevo Testamento. 1500 años se tomaron para escribir estos 66 libros y algunos 40 hombres fueron inspirados por el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo para traer a luz la revelación escrita. Y hoy en día la tenemos en nuestras manos, el libro que más se ha interpretado en toda la historia humana, el que más se ha vendido y que todos los años es el bestseller, el mejor libro que se vende, que ha sido traducido en dialecto y en todos los idiomas oficiales que se habla en el mundo y que todavía tiene relevancia, significativo y significancia a todos los asuntos de los seres humanos aquí en la tierra. Y especialmente los salmos, ese libro que está en el medio, los salterios, son salmos que se leen en las iglesias, en las funerarias, en las fiestas, que se usan en todo lo que hacer del diario vivir aquí en este planeta Tierra. Y cuando se habla de bendición, siempre se va a buscar el libro sagrado para ver todas esas bendiciones que el pueblo judío ofreció en diferentes ocasiones a diferentes personas, familias, grupos, naciones. Así que este libro sagrado es una joya, es una brújula, es una causa, es el lugar donde vamos a conocer a Dios. Vamos a conocer a Dios. Y fuera de este libro no vamos a conocer a Dios. Por más revelación que usted tenga, por más visiones que usted tenga, por más sueños que usted tenga, por más éxtasis que usted tenga, por más experiencia extrahumana que usted tenga, usted no va a conocer a Dios más de lo que Dios se ha dado a conocer en este libro sagrado. Así que va. Y si no fuera así como yo estoy diciendo, entonces cada ser humano de los 8.2 billones de seres humanos que hay en la Tierra tuviera una religión, tuviera una interpretación, tuviera una idea, una idiosincrasia, una teoría, una hipótesis, una suposición, tuviera una perspectiva de lo que dice el libro sagrado, lo que Dios estableció para que nosotros conociésemos de Dios. ¿Ven? Y esa es la tremendísima realidad
que representa este libro que se llama la Biblia. El escrito de Dios, la narrativa de Dios, la revelación de Dios, las sagradas escrituras, el lugar donde cada persona comienza a conocer todo lo que Dios intencionó que usted y yo conociésemos de Dios. Bien. Y sabemos que continuamente tenemos tantas personas presentando diferentes temas de sus propias experiencias espirituales con Dios y los ángeles y el más allá. Pero este libro sagrado es lo que nos da la verdadera perspectiva de todo lo que Dios quiere que usted y yo conozcamos de Dios. Y en mi libro que he escrito he establecido que el conocimiento de Dios lo da Dios. Y si yo conozco de Dios hasta este momento es porque Dios quiere que yo conozca esto que yo estoy hablando y diciendo a usted y a los demás. Y que yo mismo, con mi propia fuerza, no voy a conocer a Dios más de lo que Dios no intencionó que yo conociese de Dios. Y se lo voy a probar con la Escritura. Porque aquí, en este programa, yo no hablo si no hay un backup de las Sagradas Escrituras. Tiene que haber una fundación, una base. Mala vez, Dios te bendiga. Tiene que haber una base para soportar, para sostener lo que uno habla. Que yo puedo creer, puedo opinar, puedo sentir, puedo pensar, puedo definir, puedo describir en mi forma humana, pero eso no es la conclusión de la verdad de Dios. La verdad de Dios no necesita ser interpretada, que eso es lo que hacen todos los predicadores en el mundo entero que yo hoy escucho en los púlpitos. Más de 40 millones de iglesias que hay en 220 y pico de naciones que hay en el mundo. Y que continuamente cuando oímos la predicación se da más información de lo que cree, lo que piensa y lo que siente, lo que opina la persona que está predicando, que es lo que dice la palabra. Y por eso es que siempre nos tardamos demasiado tiempo en una proclamación de la palabra de Dios. Porque si buscamos el contexto histórico y buscamos la carne, la esencia, la sustancia del texto que vamos a presentar, no nos vamos a tardar mucho. Y más le doy este consejo a los pastores. Yo fui pastor 44 años y prediqué todos los domingos en mi congregación por 44 años. Y apenas predicaban alguna persona en mi congregación, porque para mí yo me preparé para ser pastor y para nutrir a esa congregación y darle la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, cuando se habla de la palabra de Dios y la persona conoce la palabra de Dios, esa persona va a hablar de la palabra de Dios y la va a fundamentar con los textos bíblicos. Y que cuando una persona estudia homilética, que es el arte de predicar, cuando una persona estudia el arte de predicar, hay diferentes clases de mensajes que se presentan. ¿Bien? Y que la gente no debe de estar en el pastorado y predicándole al mundo si no han tomado clases de homilética. El arte de predicar, el arte de presentar la verdad correcta de la palabra de Dios sin adulterarla.
sin yo creo, yo pienso, yo opino, porque cuando se mencionan esta forma de enseñanza, no se ha estudiado, no se ha preparado la persona para sacarle el jugo, la esencia, la sustancia del contexto histórico que tiene ese texto bíblico que se ha leído. ¿Ve? Entonces comenzamos a rodear el texto con todo lo que sentimos, con todo lo que pensamos, con todo lo que creemos, con todo lo que opinamos. Y cuando venimos a ver, hemos dado tanto vuelta al texto bíblico que cuando terminamos no hemos hablado nada. La gente se ha fascinado posiblemente. ¿Ve? Y la palabra fascinado en griego es embrujado. Cuando Pablo le dijo a los Gálatas, me he fascinado que ustedes comenzaron con la gracia y ahora están en la ley. Entonces la palabra original que Pablo habló de fascinación es que se habían embrujado con el judaísmo y la ley y dejaron la salvación de la gracia salvadora de Jesucristo. Y Pablo le habla así a los Gálatas de esta forma, y que hoy en día está esa misma situación donde quiera, de congregaciones grandes y pequeñas, fascinadas, encantadas, embrujadas con lo que piensa la persona que está hablando, con lo que siente la persona que está hablando, con lo que opina la persona que está hablando, con lo que cree la persona que está hablando, cuando no hay un contenido del texto bíblico. Porque si se lee un texto bíblico, el texto bíblico es lo esencial, lo principal que se tiene que estar presentando. Entonces, cuando uno estudia homilética, el arte de predicar, que le enseñan las clasificaciones de los diferentes mensajes positivos, temáticos, que se presentan al grupo de gente que va a escucharnos, entonces cada uno de ellos tiene un esquema, tiene un formato. ¿Ve? Y yo sé que hay gente que dice, ese disparate, esa porquería, yo no voy a estudiar eso, yo voy a ayunar y orar, que Dios llene mi boca. Bien. Pero entonces, si Dios iba a permitir que todo el mundo ore y ayune y llene su boca para hablar de Dios, entonces ¿por qué se escribió este libro? ¿Para qué tenemos este libro? Porque esta revelación máxima de Dios en el asunto del escrito. Porque después de la revelación máxima escrita está la revelación mayor, que la venida del Hijo de Dios a la tierra. Eso es lo máximo en revelación, en todo el sentido de la palabra. Bien. Entonces, si hay 66 libros que nos enseñan de Dios, que nos hablan de Dios, que nos dicen de Dios, que nos dirigen a Dios, y nosotros tenemos la experiencia con ese Dios, entonces cuando nosotros hablemos de Dios, de acuerdo al texto bíblico, nosotros vamos a hablar bien. ¿Ven? Y yo estoy retirado de la función pastoral, pero no del ministerio. Porque no estoy retirado de la enseñanza bíblica, no estoy retirado de darle conferencia a ustedes, no estoy retirado de salir a dar conferencia y predicar donde me inviten. Simplemente que no estoy haciendo la función del trabajo pastoral, porque llegó un momento donde mi cuerpo ya no podía hacer ese trabajo así. Pero Dios me ha dado esta libertad de estar con ustedes. En lo que llevo 2-3 años retirado, y he escrito 2 libros.
y uno está aquí de 427 páginas, así que estoy retirado del trabajo pastoral, pero estoy escribiendo para los millones, casi 2 billones de seres humanos que creen en lo que yo creo. Esperamos que uno de estos libros se haga un bestseller para conseguir algunas finanzas para seguir produciendo más escritos. Y que a la larga, cuando yo no esté aquí, lo que va a quedar es el escrito que yo tengo aquí en mi casa y en Amazon y en todos los lugares donde están los libros míos. Ok. Entonces, ¿qué queremos presentar en este día? Pues, en 2 de Pedro 1, el verso 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En estos tiempos se han levantado un movimiento de profetas y profetiza. Y aquí está Pedro, 2000 años atrás, escribiendo su segunda epístola y nos está diciendo a nosotros que tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Entonces, si tenemos la palabra escrita, que es la verdadera profecía que Dios quiere que usted y yo conozcamos, y a la gente a la cual le ministramos, ¿por qué seguimos oyendo a los supuestos profetas y profetizas que están en todos los lugares del mundo profetizando, cuando ya tenemos la palabra más segura que este libro, the Holy Bible, the Holy Scripture, the Revelation of God, ¿ve? La Santa Biblia? Okay. Y ya esta Biblia en papel, la gente no quiere andar con su Biblia. Hoy en día ya todo está en tecnología y yo no estoy en contra de nada de eso, al contrario, yo lo uso también. Pero siempre he mantenido, y aun cuando voy a ministrar, siempre me llevo mi Biblia. Porque hay gente que no creen que usted debe de leer la Biblia de un celular. Y para yo no ofender a nadie, pues yo hago mi trabajo legítimo como un hombre conocedor de la cultura, de los pueblos y de personas que no van a cambiar, van a morir así. Y yo, para no ofender y la persona no se sienta mal, pues yo llevo mi Biblia, ¿no? Punto. Ok. Entonces, Pedro nos dice a nosotros, y está hablando Pedro, el discípulo intrépido, el discípulo que siempre tenía que estar siendo corregido por Jesús, porque él se adelantaba, como era el mayor de todo, aún mayor que Jesús. Inconscientemente Pedro creía como que él lo sabía todo. Y que Juan, que se acostó a los pechos de Jesús, era un joven que tenía de 17, 18 años. Y fue el discípulo que maduró. Él murió de 99 años. Para el año 99 del primer siglo, imagínese usted. Juan. Y él fue el que escribió el Apocalipsis, fue al cielo, y ¿qué no vio Juan? Entonces, si queremos contrarrestar ese espíritu profético que se ha levantado de tantas personas, y que se está usando el Internet, Instagram, TikTok, Twitter, se está usando todos los medios de comunicación, y esas personas están saliendo con sus supuestos mensajes proféticos.
Entonces los profetas que han predicho día y hora cuando que el presidente Donald Trump se va a morir, yo he visto eso, con día y hora y mes. Entonces, nada de lo que dicen estas personas se cumple, pero la gente lo sigue oyendo sin ver lo que dice Deuteronomio 18, Deuteronomio 15, que si el profeta hablare y no se cumple lo que dice el profeta, no le tenga miedo, vano es la profecía, vana es la persona, vana es la palabra que dijo esa persona. En Jeremías 23 habla de los falsos profetas. O sea que ese asunto de los falsos profetas, eso no viene del Nuevo Testamento, eso viene del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 18. ¿Ve? Entonces, si nosotros no atendemos a esta revelación tan hermosa y maravillosa, que también ese problema y ese lío de los falsos profetas, eso no es de ahora. Eso no es de ahora, como muchos piensan, o de ahorita. ¿Ve? Dice Deuteronomio 18, 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni con aconteciere palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tenga miedo de él. El verso 20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Gracias a Dios que no vivimos la ley. Aunque muchos de esos profetas viven en la ley, pues que hay que matar a esa gente. Y dice Moisés que tenían que caer muertos. Y luego ya eso no se puede hacer, porque entonces van a haber mucha gente presa. Concilios, denominaciones, movimientos, iglesias grandes que tienen esta clase de profetas, se van a llevar a muchas personas presas. Porque ninguna institución tiene el poder de matar, sino la institución de la ley establecida en los países del mundo. ¿Ve? Entonces, también en el Deuteronomio 18 nos dice también, porque hay muchos encantadores hoy en día, no se ha hallado en ti quien haga pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, ni quien practique adivinación, wow, mucho adivino hay, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación a Jehová. Entonces, cuando yo veo a personas que lo llaman al frente, y ese hombre, esa mujer comienza a hablarle la vida en público a esa persona, es un problema. Y tanto Levítico como Deuteronomio se atacó mucho el espíritu de adivinación, que yo estoy haciendo un estudio de este asunto para traer a la luz lo que es el espíritu de adivinación. Y el problema es cuando la persona en una congregación, en una campaña, en una convención, en un lugar, entra un hombre o una mujer que tiene espíritu de adivinación. Es como que se queda cautiva la audiencia. Y Dios lo permite porque los líderes tenemos que tener discernimiento para ver a quién vamos a invitar. Porque tenemos que cuidar las ovejas y cuidar su mente y su corazón. Ellos están confiados que nosotros le vamos a presentar la sana doctrina y lo mejor de la iglesia de Jesucristo en el mundo. Pero aquí se habla mucho del espíritu de adivinación, de Levítico, y que estas personas tenían que ser muertos.
tenían que llevarlo a la fogata, tenían que matarlo, tenían que quemarlo. ¿Ve? Y aquí lo dice muy claro en Levítico 19, 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no lo consultéis contaminando con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Como que Dios firma. ¿Ve? Verso 26 de Levítico 19. No seréis agorreros ni adivinos. Capítulo 20 de Levítico, verso 6. Y a la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Es interesante eso. A mí, la gente que sigue la ley, pues esto es lo que le toca a la gente que sigue la ley. Que hay mucha gente que usa la gracia para su conveniencia, pero son más legalistas que Moisés y que el pueblo judaizante. Y es un problema. Levítico 20, 27 dice: si el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerto o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Eso es la ley. Eso es la ley. ¿Ve? Entonces, muchas veces estos profetas y estas personas que están haciendo esas cosas, ellos fluyen dentro de ese espíritu legalista. Fluyen dentro de ese espíritu legalista. Y entonces, si ellos funcionan así, entonces hay que aplicarle lo que dice la ley. Para que entonces ellos teman y piensen que eso no debe ser así. Bien. Entonces, ¿qué hace un predicador del Evangelio en los púlpitos adivinándole a la gente la vida? Diciéndole el número del seguro social en voz alta, en el internet, diciéndole el número de la cuenta de banco y el nombre del banco, diciéndole la dirección de donde vive la persona y el apartamento y cuántas personas viven ahí. O sea, todas las personas que están en medio de ese ambiente no están contextualizados con la realidad que está viviendo especialmente Estados Unidos de América. Y ahora mismo en España, que el continente africano, Marruecos y todos esos países están entrando por la costa de España para ser parte del país de España. Y muchas personas están saliendo de sus países por presiones políticas, religiosas, están huyendo a otros países. Y entonces, ¿qué está sucediendo? ¿No? Y muchas veces cuando llegan allá van a la congregación y ahí hay un adivino que le va a hablar de cosas que no debieran de hablarse en público. Aquí tenemos a ICE, que es el movimiento que se creó en el sistema de gobierno para echar fuera a todos los que no tienen papeles de esta nación. Ve. Entonces, ¿qué están haciendo los supuestos profetas en los púlpitos de las congregaciones hablando de la vida completa de esa persona? Bien. Que alguien va a ver eso en el internet, una persona que está recibiendo beneficios del gobierno, y viene este adivino y le dice que tiene 5 hijos, cuando esa familia solamente tiene un hijo declarado. ¿Qué usted cree que va a suceder? Te dice: no, doctor, entonces se está hablando del pecado oculto. No. Dios no lo llamó a usted a declarar el pecado oculto de nadie. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Vino a redarguir al hombre del pecado, de justicia y de juicio.
Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo personalmente en la vida de la persona cuando usted y yo predicamos el Evangelio de la palabra de Dios. Pero cuando estamos, como decimos aquí, bochinchando en los púlpitos y hablando opiniones y creencias y aún respirando por la experiencia mía personal, eso no es el Evangelio. Yo no hice mi trabajo contextual. No busqué el contexto histórico del texto bíblico para explicar bien cómo esa palabra es relevante y relativa a la necesidad que tienen las personas hoy en día. Así que yo veo que las iglesias del mundo están encantadas o embrujadas con lo que dicen las personas que tienen que estar predicando el Evangelio de Jesucristo, que es buena nueva de gozo, paz y salvación. Y después las personas hablan y después los otros líderes dicen, Dios habló, Dios habló. Vamos a evaluar, a analizar, a ver si Dios habló. ¿Ve? Que el hecho de que pase muchas personas al frente del podio, del púlpito o de la campaña que se da, eso no quiere decir nada. Que Mateo 24, 13 dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es simplemente pasar al frente un paso, instruir ese otro paso, discipular ese otro paso, llevar a esa persona a tener una relación con Dios, ese otro paso. ¿Ve? En cada paso de eso la persona se puede descarriar. Puede encontrarse con situaciones dentro de la congregación y no querer volver más. Entonces Pedro nos dice que la profecía más segura que nosotros tenemos es este libro sagrado, esta antorcha. Entonces mire cómo Pedro lo presenta, que esta profecía tenemos que estar atentos porque es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces lo que se alumbra en lugar oscuro es el engaño, la adivinación, la falsedad. Ahora, usted no puede ver en lugar oscuro si usted no tiene una antorcha, una lámpara. No puede ver. Se va a quedar oscuro. Entonces eso está relacionándose con la falsedad. Si usted acepta una adivinación que se da de un hombre adivino o una mujer adivina, ¿qué usted cree que va a suceder con usted? Que dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Una de la belleza de la verdad, como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo he tenido personas, pacientes como psicoterapeutas del Estado de Nueva York, licenciados, que me vienen a hablar de esos temas, que fueron a lugares, le dieron una profecía, le dieron una palabra y ellos salieron más confusos. Gracias a Dios que vienen a verme a mí, porque yo conozco este libro sagrado. Y temo a Dios y busco a Dios y oro a Dios para que siempre me dé los dones de ciencia, de sabiduría, para yo dirigir a esa persona que viene a buscar terapia para su alma, su espíritu, su cuerpo. ¿Ve? Entonces, la Biblia, que se convierte en una antorcha, dice que va alumbrando hasta que el día esclarezca. ¿Ve? Que eso es lo que yo estoy enseñando en estas presentaciones, y lo estoy hablando en mi libro número 13, que el tema de ese libro es que esta no es la vida que Dios intencionó que nosotros viviésemos.
la vida que estamos viviendo los seres humanos, esta no fue la vida que Dios quiso que nosotros viviésemos. Que como no fue la vida que Dios, entonces Dios hizo un paréntesis. Y que hasta el día de hoy estamos en ese paréntesis de Dios. Nos estamos muriendo, nos estamos enfermando, nos da cáncer, y nos morimos. Y aún muriendo todavía sigue el paréntesis de Dios. Yo estoy hablando de ese tema. Mi libro número 13. Yo estoy ya en 90 páginas. No sé cuántas páginas voy a escribir, pero sigo inspirado escribiendo. Porque la idea es que yo presento que Dios se ha revelado de una forma lenta, gradual, progresiva y evolutiva. Lenta, gradual, progresiva y evolutiva. 4 palabras. Y que a través de la escritura de Génesis y Apocalipsis yo veo esas 4 palabras manifestadas en la forma que Dios se ha revelado a los seres humanos en la tierra. Y que también en mi libro de la teología pentecostal, yo también presento que en el cielo Dios también usó esas 4 palabras, gradual, lenta, progresiva y evolutiva. Y eso iba a suceder con Lucero, hijo de la mañana, el sello de la perfección, todos los ángeles, una tercera parte que se unieron a él para tratar de darle un golpe de estado a Dios. Toda esa jerarquía angelical, pero específicamente Lucifer, que era el sello de la perfección allá arriba, Dios tenía otra comisión para él, especialmente relacionada a nosotros. Yo hablo de eso en mi libro que he escrito. Y que él también se adelantó, como Adán y Eva se adelantaron, porque vieron que el fruto del árbol era para adquirir sabiduría, conocimiento. Y que eso es lo que está ocurriendo continuamente, que yo veo en las redes, porque no puedo, tengo que ser un crítico constructivo. Porque hay personas que son muy sensitivas, muy emocionales, y cuando oyen a uno se ofenden con uno y quieren hasta hacerle mal a uno. ¿Ve? Pero usted no me va a decir a mí que Dios le está hablando a usted todos los días. Cuando hay 8.2 billones de seres humanos en la Tierra, y no sabemos cuántos billones o trillones de ángeles hay allá arriba que están vigilando todos los planetas y todas las galaxias. Mire, eso es increíble. Y que Dios, el que está sentado en el trono, usted está orando y que Dios le va a estar hablando todos los días a usted. Como si usted fuera el especial, el único que existe en el universo, como si Dios no estuviera ocupado. ¿Ve? Hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, yo vi una señora que vino a verme y yo le hice la entrevista, el interview, para ver si la aceptaba como mi paciente, que tengo derecho de aceptar al paciente o rechazarlo. O si no, lo refiero a una clínica más intensiva, porque hay personas que necesitan terapia más intensa y más tiempo. Tenía el pelo bien largo y una mujer, ¿qué edad usted tiene? Me dijo 40 años, ok. Me dice, doctor, yo no sé leer ni escribir, ok. ¿Cómo usted lee la Biblia? No, yo no leo la Biblia. Dios me habla todos los días. Yo, ok. Digo, pero usted tiene 40 años. Esa es la gente que yo conozco que después de tener la edad de avanzada, no solamente aprendió a leer y escribir, han recibido diplomas de maestría y doctorado. Porque usted no se preocupa de por lo menos aprender a leer usando la misma Biblia. 40 años. Yo la confronté. ¿Y cuál era la experiencia de que me estaba contando ella? No, que cuando ella está orando, que el diablo viene y la agarra por el pelo largo y la quiere tirar por la ventana.
Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ningún diablo y demonio puede tocar este cuerpo porque aquí está el Espíritu Santo. Pero como ellos no leen la Escritura, porque todo es por revelaciones y visiones y éxtasis y sueños, están con un espíritu de confusión. Hay otro que me dice, yo estaba orando y viene un demonio y me metió una llave y me agarró por la espalda. Digo, pero ese demonio es un luchador, parece que está mirando la lucha libre. Cosas así. ¿Ve? El Espíritu de Dios, dice en Santiago, nos anhela celosamente. Y nosotros que no tenemos tanto tiempo de orar, de buscar a Dios, de repente nos hincamos a orar. ¿Usted se cree que Dios va a permitir que vengan diablo y demonios a molestar este momento que usted ha sacado para hablar con su Creador? Lea la Biblia. Porque si lee la Biblia, va a ver que toda la fuerza del mal, todos los principales de la potestad fueron vencidas, fueron puestos a los pies de Cristo. Está en Efesios 1. Y que Dios le dio esa autoridad a la iglesia. Lea la Biblia. Lucas 10:19. Os doy potestad de hollar. La palabra hollar en griego es humillar, serpiente, escorpión y contra toda fuerza del mal, y nada os dañará. Lea la Biblia. Romanos 16:20, y es breve el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de la planta de vuestros pies. A Satanás, no dice a los demonios, al jefe mayor. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistí al diablo, de vosotros huirá. ¿Ve? Entonces, cuando conocemos la palabra profética, que es la más segura, que automáticamente cuando la estudiamos, la leemos, es como una antorcha que usted adquiere en su mano para comenzar a alumbrar todos esos lugares oscuros, todas esas cosas que usted no entiende, comprende, que no conoce. La palabra lo va a dirigir ahí para que usted vea. Usualmente, los argumentos de la fuerza del mal es a través de conversaciones. No es a través de ahorcar a uno, nada de esa cosa. El enemigo viene con palabras persuasivas. Se viste de ángel de luz, como dice 2 de Corintios 11:14. No os maravilléis que Satanás se viste como ángel de luz y su ministro también. Argumento. Satanás no tiene que luchar con usted y tirarlo y estrellarlo. Él le trae argumento a ver si lo convence para que usted entonces niegue la verdad de Jesús. ¿Ustedes no vieron la tentación del capítulo 4 de Mateo, capítulo 4 de Lucas? ¿Es que cree que Satanás tocó el cuerpo de Cristo y luchó físicamente con él? No, fue las palabras. Satanás no luchó con Adán y Eva en el huerto del Edén, fue la palabra con que Dios ha dicho, no moriréis. La palabra de mentira, de falsedad, y convencieron a Adán y a Eva a comer del fruto. Y él no tuvo que estar luchando la serpiente, agarrándolo por el cuello, y no. Entonces ese misticismo que hay en las personas que han salido de la brujería, del espiritismo, que hoy en día están en todas las congregaciones, cuando ellos hablan, ellos al no conocer la palabra y a Dios, cometen muchos errores y asustan a las personas. Y muchas veces eso es lo que supuestamente han sido llamados para ser profetas y evangelistas y visionarios, y comienzan a hablar cosas que
que para mí esas personas deben de estar sentados con un buen pastor, una buena pastora que le enseñe bien la palabra de Dios, porque ellos entraron a conocer la fuerza del mal y al enemigo. Entonces, si vienen al Señor, tienen que sentarse a conocer el verdadero poder y la raíz del poder que es Dios. Y muchas veces cuando estas personas lo ponen a testificar, que no están recién convertidos, cometen muchos errores y comienzan a glorificar a Satanás y los demonios, porque ellos no tienen la capacidad de estar en un púlpito hablando ni testificando nada. Y yo siempre tuve mucho cuidado en los 44 años que duré de pastor en mi congregación, de este particular, porque siempre he estudiado estas cosas. Aquí no podemos ser emocionales, sentimentales y tener amigos o amigas. Usted se sienta ahí. Entonces, cada persona que venía a mi congregación se sentaba en mi clase de discipulado, todos los domingos. Yo era el que daba la clase. Y yo lo escudriñaba, yo sabía quién se sentaba ahí, cuando hablaban, la Biblia que tenían, todo. Ya cuando iban a ser miembros, ellos tenían un concepto claro de la misión que yo tenía y la visión que yo tenía para la congregación, la comunidad y lo que decía la palabra de Dios. Pero no se hacían miembros a las personas así porque vinieron y eran ricos, tenían nombre o tenían profesiones. No, nada de eso. Cuando una persona está recién convertida hay que educarlo, hay que discipularlo, hay que enseñarle la profecía más segura que es la palabra de Dios. Y después hay un grupo de personas que siempre están de iglesia en iglesia buscando el avivamiento, buscando que le impongan la mano, buscando una revelación, un sueño, una visión, un éxtasis. Por favor, esté tranquilo. Lea la palabra. Este libro tiene todos los recursos que usted necesita en su vida para perseverar hasta el fin. ¿Ve? Entonces, como Dios se revela de una forma lenta, gradual, progresiva y evolutiva, aquí yo veo que la misma palabra de Dios, que se convierte en una antorcha, que va a alumbrar en los lugares oscuros, que son todas esas áreas de nuestra vida que están en nosotros de una forma inconsciente o consciente, pero que la palabra no va a confrontar para eliminar todas esas cosas que afectan nuestra vida, sin tener que un adivino o un profeta nada de decirnos nada, porque la palabra no va a confrontar. Entonces, cuando la palabra nos confronta, nosotros tenemos que determinar si la vamos a obedecer. Pero no, la gente quiere algo sensacional, ir a los lugares donde esté el profeta, donde esté el hombre. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en día? Todos esos grandes hombres o supuestos hombres de Dios que han hecho tanta portento, maravilla, están cayendo presos, están siendo investigados por el mal uso del dinero, del fondo y todo. Bien. Entonces, esto es un tiempo de nosotros estar tranquilos de estar en paz con nosotros mismos, de estar tranquilo con nuestro conocimiento que Dios permite que nosotros tengamos de Dios, y recibirlo y estar satisfecho. No traiga confusión y tumulto a la vida suya, que más luego le va a afectar a usted, a su esposa, a ser casado, a sus hijos, a sus nietos y a todo el mundo. Entonces, la escritura se convierte en una antorcha que va a alumbrar en los lugares oscuros, y entonces mientras va alumbrando, va aclarando esa oscuridad para que nosotros veamos como de día, porque de noche no se puede ver nada si no se prende una luz, si no hay una antorcha. ¿Ve? Y dice, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué linda. ¿Ve?
¿Sabes cómo se llama Lucifer en el cielo? Morning Star, lucero, hijo de la mañana, estrella de la mañana. Aquí dice que la palabra de Dios es como un lucero de la mañana que esclarece las oscuridades de la falsedad, de la adivinación y todas las cosas que nos han engañado a nosotros, y que esa palabra profética, cuando la recibimos, se convierte en esa antorcha que usted va a tener siempre en sus manos, y cada vez que usted ve una oscuridad, usted prende la luz. En palabra, usted está en un lugar y están predicando, prenda la luz. ¿Cuál es la luz? La palabra profética de este libro sagrado. Préndalo. O apunte. Se siente incierto, se siente incómodo, se siente como que la persona que está hablando no está acertando a la palabra. Apúntelo. Y vamos a ser emocionales, sentimentales, pero también vamos a ser la razón, la lógica de las cosas que son y las cosas que no deben de ser. Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Mire, cuando Pablo fue a Berea, Pablo predicó el Evangelio. Estamos hablando de un hombre que escribe una cuarta parte del Nuevo Testamento. Un hombre que fue al tercer cielo. Un hombre que Dios usó de una forma tan poderosa. Y que era reconocido en esa área, y que fue reconocido que en el año 49, después de Cristo, en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, el Espíritu Santo lo apartó a él y a Bernabé para ser apóstol de los gentiles. Y eso se promulgó. Pues él fue a Berea a ministrar. Y la gente de Berea le dijeron a Pablo: mira, estate tranquilito aquí, danos un tiempo, vamos a escudriñar lo que tú estás hablando y después vamos a confirmar. Fueron, estudiaron los pergaminos y todo, y vieron que lo que estaba hablando Pablo era correcto, y le dijeron: sigue predicando, que está hablando la verdad de Dios. Y a eso no se hace. Porque el movimiento pentecostal tiene un grupo de personas que yo digo, they know the drill, they know how to go about, they know what to do. Ellos saben brincar, saltar, dar puño, gritar, profetizar, hablar lengua, y eso convence a todo el mundo. Bien. Y como la gente supuestamente va a la iglesia a hablar lengua, a brincar, a saltar, entonces llamamos a eso avivamiento. Y la persona no ha hablado nada de la palabra de Dios, no ha mencionado nada de la palabra de Dios. Bien. En esa clase de congregación lo que vienen son los buitres. Los buitres siempre están donde hay muerte. Y estoy hablando de muerte, de conocimiento, de la antorcha, de la luz, de la palabra de Dios, de la palabra profética. Porque se han basado en un sensacionalismo, en un movimiento emocional que sí emociona de la carne, wow, tremendo. Pero ¿dónde está el contenido de la enseñanza del Evangelio que va a recibir la persona para perseverar hasta el fin? ¿Dónde está? Ese es mi criterio. Por eso yo no tengo muchos miles de gente que me están escuchando, porque la gente quiere estar en otro nivel. La gente no quiere escuchar la verdad. Cristo no lo escucharon mucho. Y escucharon tanto que lo llevaron a la cruz. De toda la verdad que Él les presentó al pueblo judío, a los sacerdotes, a los maestros, a los intérpretes de la ley, no quisieron escuchar. Yo no estoy trayendo nada nuevo y diferente de lo que Cristo enseña en su palabra y lo que yo he aprendido de la palabra de Jesucristo. No estoy trayendo nada nuevo. Pero sí conozco mi movimiento pentecostal, que yo crecí en ese movimiento. Y soy pentecostal. Y hablo lengua. Y tengo que brincar un momento, brinco y salto. Con medida,
a su tiempo, no para agradar a nadie, para estar delante de Dios y disfrutar a Dios en mi vida. ¿Ve? Pero que la antorcha que recibimos de la palabra profética, que es este libro sagrado, es para seguir alumbrando todos esos lugares oscuros. ¿Ve? Y si hay un lugar oscuro donde usted está de enseñanza equivocada, póngale el foco, póngale la antorcha, ilumine esa oscuridad con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ve? Yo recuerdo cuando estaba en el primer año del Instituto Bíblico, había una maestra que ella ya partió con el Señor. Y había un librito de evangelismo que se estaba enseñando. Y el libro decía que el ejército de Faraón lo cubrió el mar rojo cuando perseguía a Moisés. Y yo le dije a la maestra, no, pero también la Biblia dice que Faraón también se hundió con... Entonces yo contradije lo que decía el autor del libro. Y yo era un jovencito de 16, 17 años, que yo aprendí a estudiar este libro y a leerlo todos los años muchas veces. Entonces le busqué en eso, que Faraón entró juntamente con su ejército y él se hundió. Con la Biblia le mostré. Y la maestra dijo, bueno, Nicanor está citando la Biblia, tenemos este libro, pero la Biblia está diciendo lo contrario de lo que dice este libro. Y digo, así era yo. Porque cuando uno conoce la palabra más segura, profética, donde quiera que usted esté, usted se la va a leer a las personas. No diga yo pienso, yo opino, que no. No, la Biblia dice que Faraón cabalgó dentro del Mar Rojo con su ejército, que ese hombre estaba tan enojado con Moisés, tan odiado, que quería destruirle él mismo. Y él se hundió. Por eso es que Egipto dejó de ser imperio y nación desde ese momento hasta el día de hoy. Casi 5.000 años atrás, Egipto no se ha levantado como la nación que era anteriormente. Bien. Entonces, porque perdieron su ejército, perdieron su faraón, perdieron todo por estar persiguiendo al pueblo de Dios. Así que este verso me confirma aún más cuando yo hablo que Dios se ha revelado en forma lenta, gradual, progresiva y evolutiva, tanto a los ángeles como a nosotros los seres humanos. Y que hasta el día de hoy no hay una comprensión, no hay un entendimiento y no hay un conocimiento claro de esto que yo estoy diciendo. Y que tanto la jerarquía angelical que se fue con Lucero, como los humanos que obedecieron a la serpiente, interrumpieron el programa de Dios. Con ellos allá arriba y aquí abajo. Porque la libre voluntad de cada uno de ellos, tanto angelical como terrenal, ellos quisieron buscar su propia sabiduría, su propio entendimiento, su propio conocimiento, cuando Dios se lo iba a dar. Y ahí es donde está la santidad de Dios, el amor de Dios. Y eso yo lo enseño en este libro que está en Amazon. La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Usted lo manda a buscar en Amazon. Está en inglés y en español. Búsquelo. Que cuando usted van a buscar esos libros, ellos me mandan $2 o $3 por la gente comprarlo. Pero este libro no me lo están comprando y yo gasté muchos miles de dólares para publicarlo. Yo mismo tengo que comprarlo para llevarlo a los lugares y venderlo. Que hay gente que no sabe cómo hacer esas transacciones, especialmente la gente mayor. Pero este libro, La incomprensión del mal y la santidad de Dios, aquí yo hablo de estas cosas que estoy hablando con ustedes. Usted lo ponga Reverendo Doctor Nicanor González, Amazon Book o libro, y va a aparecer inmediatamente ese libro. Usted lo manda a buscar, en 2 o 3 días se lo mandan. Y ahí usted sigue leyendo a este hombre que le está hablando a ustedes
para que podamos aprender más y conocer más de la santidad de Dios. Y ahí yo hablo que la santidad que tiene la iglesia, lo que ha hecho es apartar a los seres humanos por quien Cristo murió en la cruz del Calvario, que lo más santo vino del cielo y se acercó a lo más impuro de la tierra para salvarlo. Y que la iglesia hoy en día Dios la ha salvado, la ha establecido, y somos los que más separados estamos de nuestras comunidades, porque el ego de nosotros, la supuesta santidad que tenemos, es tan grande que no podemos ver a los seres humanos como hijos de Dios, como iglesia que tenemos que reconciliar al mundo. 2 Corintios 5, 18 y 19, que Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. 646 es mi número, 755-1290. 646-755-1290. Si usted quiere mandar un SEO para una donación a este ministerio, usted lo puede mandar a través del 646-755-1290, Chase, el banco Chase. Y eso va a ir precisamente a la incorporación del Good Samaritan Center Monastery Church. No es para yo guardarlo en mi bolsillo, porque estoy juntando unos miles de dólares para mandar a publicar este libro que tengo aquí ya por meses en mi computadora. Y ese libro se llama Que nosotros somos la obra maestra de Dios. Tiene 427 páginas. Está en inglés también. Pero cuando lo mandamos a Amazon, ellos piden unos miles de dólares primero, y como ya yo dejé de trabajar con un salario que me daba la iglesia, pues recibimos algunos estipendios y cosas así, pero no es igual. Y estamos en estas programaciones y orando a Dios para que en uno de estos libros, ya son 12 libros que he escrito, uno de ellos se haga, uno solo que se haga un bestseller y entre los miles de dólares, porque así entonces los 10 yo lo voy a mandar todo a Amazon para que lo publiquen, y que cuando usted busque Amazon usted pueda ver todos los libros del Dr. González. Y ese va a ser mi legado antes de yo partir de esta tierra, para toda mi juventud, tener esos libros en inglés y en español, y así ya todas las personas pueden adquirir ese conocimiento que Dios me ha dado. 646-755-1290. Nos veremos en 2 días. Bendiciones.